Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Queremos empezar otra vez esta transmisión en directo, el servicio de esta noche. Sin duda alguna, dando gracias a Dios por sus bendiciones, por su cuidado, por su provisión, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, Dios nos tiene, bueno, en todas circunstancias siempre Dios nos va a cuidar. Eh, este, Siempre Dios, el Señor Jesucristo especialmente, está con nosotros aún en medio de esta pandemia, en medio de esta situación complicada. Entonces eso evidentemente nos llena de gozo nuestro corazón. Así que bienvenidos a todos a nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Y bueno, en esta noche, martes ya, martes 30 de junio, prácticamente ya mañana entramos al séptimo mes del año, el 2020 ya prácticamente se fue. Entonces el 2020 es un año, si Cristo no viene, se demora en venir, el 2020 va a ser un año para recordar, un año muy particular, ¿no? Algo que pasó algo extraordinario. Pero también damos gracias a Dios por la lluvia. Ha llovido y eso ha limpiado el ambiente. Y bueno, el aire está más puro e incluso la gente en otros lugares, en los campos, se alegran, se gozan de que haya llovido. Entonces todo eso es evidencia de que Dios siempre se está respondiendo a las oraciones. Y obviamente lo que nosotros más esperamos es la venida del Señor, ¿no? Esperamos, como dice Tito 3, que nosotros, dice, estamos ansiosamente esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros cada día esperamos, ¿no? Muy bien. Y no se olviden también, ¿cómo se llama? Seguimos saliendo al aire todos los martes, los jueves a las 8:30, martes 8:30, jueves 8:30, domingos 11 de la mañana, domingos 8:30 de la noche. Y bueno, los jóvenes están los domingos a las 5:30 de la tarde. Y también vamos a tener un programa para los niños, estamos preparando, yo no estaba conversando, pero yo les quiero sugerir que en el Facebook de la iglesia estamos creando un grupo de niños, así como hay grupo para jóvenes, hay un grupo de niños, ¿no? Entonces ahí tienen acceso para entrar todos los que tienen niños, como por ejemplo la hermana Darlene, la hermana Leonor, la hermana Paulina, la Javierita, la Nicole, la hermana Verónica, la Elena, la Rebeca, todos ellos, especialmente los que tienen niños, y vamos a estar poniendo videos de clases, de coritos, entonces para que puedan entrar en el horario que deseen. Así que eso. Y también queremos agradecer a Dios por las últimas reuniones que hemos tenido. El día sábado pasado tuvimos una reunión con el pastor eh, Jairo Villaseca de Perú. Y ahora este sábado que viene, a las 8:30 de la noche, como el sábado pasado, vamos a tener una reunión con el pastor Abraham González. Abraham González, un amigo mío, bien buen pastor, pastor de la iglesia bautista allá en Perú. No me acuerdo el nombre de su iglesia. No me acuerdo, pero es una iglesia en Arequipa. Entonces él va a estar con nosotros el sábado a las 8:30 de la noche a través de Zoom. Así que están invitados todos los hermanos, ¿no? Entonces, muy bien. Y también doy gracias a Dios por la reunión que tuvimos ayer los pastores a través de Meet, ¿no? Pastores de Perú, de acá, de diferentes lugares, para conversar sobre lo que está pasando aquí, ¿no? Sobre lo que está pasando en la tierra, para levantarnos el ánimo y todo eso. Muy bien. Entonces, en esta noche, hermanos, quería um, compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 17. O sea, casi todo el capítulo, en realidad, todo el capítulo, son 17 versículos. Y ese pasaje, perdón, está hablando acerca de hasta aquí nos ayudó Dios, o acerca de Ebenezer, ¿no? Como Dios ayudó a Israel en un momento.
muy particular. Y es como en este tiempo, a muchos de nosotros Dios nos va a ayudar en esta situación particular. Y como siempre, para ayudar Dios pone algunas condiciones. No es que Dios sea malo, sino Dios es exigente porque Dios es santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es amor, pero también Dios es santo, Dios es justo. Entonces, todas estas cosas, su santidad, su justicia, no pueden llegar a contradecirse. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, ¿no? Entonces, vamos a orar y luego damos lectura y vamos a desarrollar lo que nos corresponde ver esta noche. Oramos, Señor. Queremos darte gracias por ser bueno con nosotros, gracias por tu palabra, gracias Padre Celestial porque tú siempre, Señor, estás con nosotros y en esta noche sabemos que no es la excepción. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Bendice tu palabra, Señor. Tú habla, Padre Celestial, tú consuela, tú da esperanza, tú anima, tú motiva, tú levantas, Señor, y ayúdanos a servirte de corazón. Además, también tú convéncenos, Señor, en qué fallamos y cómo es que debemos arreglar nuestras vidas contigo, ponernos a cuenta contigo. Y también tú salvas, Señor. Sabemos que tú sigues salvando. Te pedimos por nuestros vecinos, Padre Celestial, por nuestros amigos, Señor, que tú sigas haciendo algo especial. Te pedimos en esta noche porque tú, Señor, puedas llegar a lo más profundo de cada corazón con tu palabra. Gracias te damos porque tú eres un Dios bondadoso, bueno y siempre dispuesto a darnos ayuda, la ayuda necesaria. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a leer primera de Samuel capítulo 7, versículos 3 al 17, o del 1 al 17. Entonces está hablando de un juez, ese juez se llama Samuel. Ya sabemos, este juez es muy particular, ¿no? Samuel fue dedicado por su mamá, ¿no? A Dios, y Dios usó a Samuel en una manera extraordinaria. Tal vez uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, Samuel, junto con Moisés, ¿no? Con José, David, entre otros. Entonces dice, vinieron los de Kiriat Jearim, es unas ciudades, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Que se lamentaba, estaban sufriendo todo ese tiempo, ¿verdad? Y dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y ahí está lo que nosotros tenemos que entender. Samuel es el profeta de Dios ahí. Entonces él les habla y dice, sí. Entonces esa palabra condicional es una condición, ¿no? Entonces, como ahora, sí. ¿Sí qué? Sí de todo corazón. Entonces, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces eso tienes que demostrarlo, lo que está diciendo. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. ¿Entiende? Versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid, otra vez, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahí está, entonces ellos empezaron a obedecer a Dios, empezaron a obedecer lo que les estaba enseñando el profeta. Y es lo que corresponde en este tiempo con nosotros, ¿no? Está pasando una situación muy particular y lo que nos resta hacer o lo que nos queda hacer a nosotros es volvernos a Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que volvernos a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está en este pasaje, lo que está destacando. Y dice en el versículo 7 ya, cuando oyeron los filisteos eran los que estaban oprimiendo a Israel, ¿entiende? Entonces los filisteos, los enemigos eternos de Israel, estaban ahí oprimiéndolos. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Entiendes? Porque los filisteos eran armados, tenían un ejército regular, ¿no? Israel no.
Israel tenía multitudes, pero no estaban tan organizados como los filisteos. Entonces dice el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos sabían perfectamente que lo único que en esas condiciones los iba a proteger, cuidar y salvar era Dios. Y por eso le dice, por favor, no ceses de clamar. Clama constantemente a Dios para que los filisteos no nos vuelvan a oprimir. ¿Entiende? Entonces, si versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué? Y Jehová le oyó. La pregunta es, ¿por qué Jehová oye a Samuel y no a los demás? Primero oye a Samuel porque Samuel, sin duda alguna, caminaba con Dios, andaba con Dios, anduvo con Dios desde niño. Cuando lo llamó desde niñito, Samuel, Samuel, él que hizo, heme aquí, Señor. Aquí estoy listo para hacer lo que tú quieres. Entonces Dios obviamente le escucha y por eso lo usa también ahí. Entonces dice, versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, más Jehová. Siempre Jehová hace la diferencia, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. A Jehová de los ejércitos, ¿ve? Pero ¿por qué Dios obró? Dios obró porque ellos empezaron a hacer lo correcto, porque ellos empezaron a quitar todos los dioses. Vamos a ver un poco más adelante eso. ¿Entiendes? Ellos habían caído en idolatría. En otras palabras, ellos lo que están haciendo es limpiar su corazón, quitar todo lo que estorbaba su relación con Dios. Entonces dice, Dios tronó aquel día y Dios fue el que peleó con los filisteos o contra los filisteos. Versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Dan cuenta? ¿Y por qué los había ayudado Jehová? Porque ellos empezaron a hacer lo que les dijo el Señor. Entonces es lo mismo. Hoy día, ¿cuándo nos ayuda Jehová? ¿Cuándo nos va a bendecir Jehová? Cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y muchas veces, ¿por qué no nos ayuda Dios? Porque muchas veces hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Y cuando hacemos lo que nosotros queremos, eso es no estar dentro de la voluntad de Dios. En cambio, cuando hacemos lo que Él quiere, eso es estar dentro de su voluntad. Entonces, eso es algo que siempre va a ser así. Dios no va a cambiar en eso. Ese es su carácter, ¿entiendes? Muy bien. Y dice ya versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Pero la mano de Jehová, ¿cuándo estaba contra los filisteos? Y Samuel era un hombre de Dios, Samuel era un hombre de oración. ¿Se dan cuenta que la oración es tan poderosa que puede vencer a cualquier enemigo? Declama a mí, yo te responderé. Entonces, en este tiempo, a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Arreglar nuestras vidas, preparar nuestros corazones y orar a Dios. Y Dios definitivamente puede vencer cualquier enemigo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Versículo 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Entonces, ¿cuándo hay paz? Mi paz os doy, mi paz os dejo, Señor Jesucristo, cuando andamos en su voluntad. 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, en esta noche lo que nosotros queremos benecer, hasta aquí Dios nos ayudó, es que tenemos que entender, Dios siempre es fiel. Y el propósito es que nosotros tenemos que aprender que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, para cada decisión que hagamos. Si ustedes se dan cuenta, cualquier cosa que hagan sin tomar en cuenta a Dios, siempre se estrella, siempre se fracasa. Pero cuando nosotros le pedimos dirección a Dios para hacer cualquier cosa
Incluso antes de planificar algo, le pedimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y siempre eso va a prosperar. Y eso es algo bíblico. Entonces acá, como ya hemos visto, versículos 1 y 2 muestran por qué 20 años lamentaban ellos en pos de Jehová. Imagínate, 20 años. En 20 años, o sea, 20 años es harto tiempo. Es más que la edad de la Amanda, más que la edad del Pablo. Y por 20 años que vengan tus enemigos, te saquen tu comida. O sea, era una pandemia, una especie de pandemia sobre Israel. Los filisteos eran súper abusivos, ¿entienden? Muy opresores. Le robaban de todo a ellos. Hacían todo tipo de abusos por 20 años. Pero eso a consecuencia de qué? A consecuencia de su pecado. ¿Entiende? Entonces, todo Israel buscaba con ansia, obviamente, a Jehová y se lamentaban tras el Señor con gemidos y lamentos. Entonces, Samuel conversó con ellos y luego estableció cuándo los ayudaría Dios. Entonces, vamos a ver acá. Veamos, primeramente, Dios obviamente les condiciona a ellos. Estas son mis condiciones. Ustedes quieren ayuda, muy bien, yo les he escuchado, pero estas son las condiciones. Entonces, ¿por qué Dios pone condiciones? Porque Dios es un Dios, si bien es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios de gracia, pero es un Dios justo, es un Dios santo. Dios nunca puede estar junto con los ídolos. Dios no puede morar con los ídolos. Entonces, por eso dice, límpiense. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dice. Dios dice ahí en el versículo 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ahí está. O sea, el regresar a Jehová, el arrepentimiento, no va a ser algo superficial. ¿Entienden? No debe ser algo, no sé, algo ritual, sino tiene que ser algo de todo corazón, algo sincero. No algo hipócrita. Entonces, si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, ¿cómo van a mostrar? Porque hay que mostrar eso, porque muchas personas pueden decir, sí, yo, Señor, te amo con todo mi ser. Pero solamente es de boca para afuera. Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Jesús, cuando Jesús los condenaba. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces esta frase, esta oración que dijo Jesús, se aplica aún para nosotros. Muchas veces nosotros de labios estamos con Dios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. ¿No? Y mucha gente ahora incluso se llena la boca con Dios y todo, pero su corazón está lejos de Dios. Ahora, Dios dice, si ustedes realmente se han vuelto de todo, se vuelven de todo corazón a mí, entonces, dice, quitad los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué habían hecho los israelitas? Los israelitas habían adoptado otros dioses, habían caído en idolatría. Habían adoptado los dioses de los filisteos, de los cananeos. ¿Entiendes? Y nosotros muchas veces haciendo aplicaciones. En nuestras vidas, a veces también hemos caído en idolatría. Hay cosas que en nuestras vidas han tomado el lugar de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que congregarnos los domingos. ¿Qué cosas impiden que nosotros, por ejemplo, nos congreguemos los domingos? ¿O qué cosas impiden que nosotros tengamos una lectura de la palabra de Dios o nuestro tiempo de oración? Cuando esas cosas nos roban, ¿ve? Lo que a Dios le corresponde, entonces eso es idolatría. Entonces estos dioses de los otros pueblos, ¿qué estaban haciendo? Estaban robándole el lugar de Dios en la vida de ellos. Entonces por eso Dios le dice, si realmente ustedes se han vuelto de todo su corazón, entonces demuéstrenlo en hechos. ¿Ve? Entonces Dios siempre es exigente en ese sentido, y eso es bueno. Entonces quitad los dioses ajenos, dice. Quitad. ¿Y cuáles eran esos dioses ajenos? Por ejemplo, Astarot, o Astarte o Acera. Esta era una diosa cananea, diosa de Canaán. Dice, se conocía como la diosa del amor y la fecundidad entre los fenicios o los filisteos, ¿no? Los israelitas incurrían en pecado a rendirle culto durante etapas, en sus etapas de decadencia espiritual. No es muchas veces cuando los cristianos retroceden al mundo, ¿a quién le rinden culto? Le rinden culto al pecado, a la idolatría. Es lo mismo. En los tiempos de decadencia espiritual, ellos, ¿por qué caían en decadencia espiritual? Porque ellos dejaban al Señor y se iban tras estos dioses. Y bueno, esto habla más o menos en Éxodo capítulo 21 al 5. Voy a leerlo, Éxodo 21 al 5, claro. Aquí obviamente Dios está condenando la idolatría cuando dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová,
tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Viste? Entonces Dios quiere la adoración exclusiva para Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios, obviamente, que estaba exigiendo exclusividad. Yo soy tu Dios exclusivo, el único Dios. Entonces primero dice en las condiciones para que Dios les escuchara que tenían que quitar los dioses ajenos. Pero no solamente eso, sino dice, y preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Y qué significa preparar corazón a Jehová? Significa que ellos debían dedicar sus vidas al Señor. Y obviamente eso implica que Dios exige pureza en el corazón. ¿Entiende? O sea, confesión de pecados. En nuestros corazones muchas veces, ¿qué cosas podría haber? Podría haber amargura, podría haber, a veces somos súper quejosos, no sé, podría haber chismes, podría haber iras, contiendas, peleas. Entonces necesitamos preparar nuestros corazones, porque reitero una vez más, Dios es un Dios santo. Entonces Él, sin duda alguna, no va a morar con el pecado. Entonces eso significaba que ellos debían dedicar o preparar sus corazones al Señor, ¿verdad? Por Dios exige pureza. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, yo voy a leer Mateo 5, 8, dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está, bien clarito. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son felices? Los de limpio corazón. Entonces Dios está exigiendo eso. Dice también, ya hay muchos versículos que no va a leer, Salmo 24, 3 al 6, Hebreos 12, 14 también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios quiere eso. Aguanta porque Él dice, el pecado es lo que nos separa del Señor. Entonces ahí están las condiciones. Primero, quitad dioses ajenos. Segundo, preparad vuestro corazón. Y tercero, cuando dice, y servid solo a Él. Solo a Dios. Rendirle culto solo a Él. Dios exige con eso obediencia. ¿Entiendes? Y cuando, por ejemplo, había un problema en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando habla, por ejemplo, de Saúl, dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se da cuenta? Entonces él exige obediencia. Entonces ahí está. ¿Cuáles eran las condiciones de Dios para que Dios les oiga y los libre de la mano de los filisteos? Primero, tenían que quitar los dioses ajenos. Segundo, ellos tenían que preparar sus corazones. Y tercero, tenían que hacer la decisión de solamente servirles a Él. Entonces, bajo esas premisas, Él dice, les iba a librar de la mano de los filisteos. Entonces, pero, ¿y qué hicieron ellos? Entonces ellos quitaron, versículo 4 dice, entonces ellos, ¿qué hicieron? Ellos obviamente obedecieron al Señor. Como nosotros en este tiempo, estamos confinados en nuestros hogares. Y queremos que Dios nos oiga. Y creo que Dios ya nos ha escuchado, pero también Dios nos exige igual. Quita de tu corazón los ídolos. Prepara tu corazón y sírveme de corazón. Eso es lo que Dios nos exige. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer esa decisión nosotros? Seríamos necios si no hacemos esa decisión. Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Dejaron de ser necios, entonces echaron fuera. Quitaron a los Baales, quitaron a Astarte, quitaron a esos dioses falsos. ¿Quién era, por ejemplo, Baal? Era un dios cananeo de la fertilidad y estaba relacionada a Acera y Astarte. Ya hemos visto quién era esta Astarte. Entonces el culto a este dios consistía en actos repugnantes, como el sacrificio de niños. ¿Entiendes? Entonces Jeremías 19, 4 y 5. O sea, era un equivalente como, no sé, hoy día, ¿cuál es el dios de este mundo ahora? El aborto, ¿no? El asesinato de niños. Entonces Dios en aquel tiempo condenaba todo, condenaba. Si tú estudias bien todo esto, ellos tenían prácticas homosexuales y todo eso. Entonces era terrible. O sea, Dios nunca va a estar de acuerdo con eso. Obviamente ahora para el mundo eso está bueno
que estamos en otro siglo, no. No es nada nuevo, eso siempre ha existido, la perversión siempre ha existido, ¿me entiende? Entonces todo lo que está pasando ahora, esta perversión, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora los gobiernos los están legalizando. Y creo que como consecuencia de toda esa perversión estamos sufriendo esta pandemia y vienen cosas peores todavía. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, obviamente nos van a acusar de que nosotros somos homofóbicos y cada tontera que van a inventar. Van a, ¿cómo se llama?, legislar leyes en contra de aquellos que están en contra de toda esa basura. Bueno, pues, el hombre puede hacer todo lo que quiera, pero al final quien sale ganando siempre es Dios. Imagínense acá los cananeos practicaban eso. ¿Dónde están los cananeos ahora? Desaparecieron. Pueblos completos desaparecieron justamente porque por causa de ¿cómo se llama? Enfrentarse a Dios. Entonces, como te decía, el culto a este Dios consistía en actos repugnantes, como el sacrificio de niños. Está en Jeremías 19, 4 y 5. La fornicación, ritos lascivos, o sea, propensión a la lujuria, a los deleites carnales. Lujuria es exceso de placeres sexuales fuera del matrimonio. Entonces, todas esas cosas practicaban estos. ¿Das cuenta? Entonces, y si tú, por ejemplo, ves aún ahora, hasta este tiempo, en esas culturas, por ejemplo, practican la pedofilia, son pedófilos. Hay gente de 50, 60 años se están casando con niños de 9, de 10 años, ¿no? Y ahí donde están, por ejemplo, con niñas de 9 años. ¿Y dónde están los movimientos femeninos para defender a esas niñas? ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? O sea, son cómplices en toda la maldad que pasa en el mundo, ¿no? Entonces quitaron eso. ¿Y qué hicieron? Hicieron la decisión de servir solamente a Jehová. ¿Me entiendes? Muy bien, y seguimos viendo versículos 5 al 8. Dice ellos, dice, eh, empezaron a clamar a Dios, ¿no? Versículos 5 y 6 dice, Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces dice, tenemos que entender una cosa, ¿no? Había una reunión, ¿para qué? Para clamar a Dios. Él los reunió para clamar a Dios por ellos. La intercesión en favor del pueblo era una de las funciones propias de los profetas. Y aún en este tiempo, ¿cuál es uno de los papeles del pastor? El pastor, aparte de alimentar a la grey a través de la palabra de Dios, ¿qué hace? Clama a Dios también por los que pastorea. Ese es el papel, ¿no? Eso Jeremías 14, 1 al 9 o Amós 7, 2 al 5. Por ejemplo, a quienes conocemos o quienes destacaban en la Biblia en esta función de clamar a Dios por el pueblo. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Moisés intercedió, clamaba por los pecados de Israel. Siempre Israel caía en pecado. Estaban murmurando, estaban criticando, siempre estaban descontentos. No estaban, era un pueblo difícil Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Era imposible satisfacerle a ese pueblo, ¿no? Dios los saca de esclavos, eran esclavos por más de 430 años. Y llegan al desierto, ¿y qué querían? Bueno, tenían un corazón de esclavos. Y esa es la razón. Dios les da agua, o Dios les abre todo el mar, ven todo ese milagro, ¿y qué hacen? Días después empiezan a quejarse. Y se quejaban y murmuraban. Dios se enojó, los quería destruir, entonces Moisés clamaba a Dios por ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Hoy en día el pastor obviamente clama por ellos. Hebreos 13, 17 dice, ¿no? Que los pastores tienen que clamar a Dios. Entonces aquí en este pasaje, Samuel obviamente se levanta como un gran líder o como el juez. ¿Qué hace el juez? Es el que juzgaba, es el que dirigía al pueblo en aquel entonces, ¿verdad? Entonces él tenía obviamente las características especiales, la preparación que Dios le había dado. O sea, cuando Dios llama a alguien, Dios obviamente le da las capacidades, las cualidades, ¿para qué? Para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, eso es lo que pasa con Samuel. ¿Quién capacitó a Samuel? Dios. El Espíritu Santo. ¿Quién capacitó a Moisés? ¿Quién capacitó a Pablo? Dios. ¿Entiendes? Entonces él dice, yo oraré por vosotros. O sea, yo voy a rogar al Señor por ustedes. Samuel, así como Moisés, oró a Jehová por ellos. Entonces, no solamente él oró por ellos, dice, ¿dónde estamos? Y también dice, ellos ayunaron. Dice acá, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. La pregunta es,
¿Qué significa o por qué ayunaron? Ayunaron como una expresión de arrepentimiento. Reconocieron abiertamente que habían pecado contra Jehová y derramaron agua como una ofrenda al Señor y se arrepintieron confesando sus pecados. Acuérdense lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados o para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. ¿Entiende? Ahora, entonces también, y cuando el versículo 7 dice acá, y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel están reunidos en Mizpa, ellos también se juntaron. ¿Para qué? Para hacer un contraataque. Porque los filisteos empezaron a dar cuenta que los israelitas se estaban organizando bajo la tutela o bajo la dirección de Samuel. Y eso no les convenía. No les convenía, ¿por qué? Porque para ellos Israel era una colonia. ¿Y qué es una colonia? Una colonia es de donde extraían toda la riqueza. Mientras ellos vivían en orgías, en borracheras, quien les mantenía en todo eso eran los israelitas. ¿Entiendes? Como ha pasado en toda la historia. Entonces, cuando uno estudia la historia, por ejemplo, de la África, de América Latina, entonces los países que venían a colonizar, ellos no venían a educar a los países, ellos venían a arrebatar todo lo que tenían y se llevaban, y ellos eran tremendos vagos allá. Vivían de eso. ¿Entiendes? O sea, y así ha sido la historia del hombre. El hombre siempre ha sido inmoral. Por eso, el hombre es el que ha fracasado, no Dios. Dios le ha dado al hombre para administrar la tierra, las riquezas y todo eso. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Se ha erigido como Dios. Eso es lo que está pasando acá. Los filisteos no les convenía que Israel se liberara, ¿no? Entonces acá tenemos un gran hombre de Dios llamado Samuel, que clamando a Dios, ¿qué está haciendo? Está llevando a la liberación de Israel de la opresión de los filisteos, ¿no? Entonces, cuando los filisteos lo supieron, que estaban reunidos, marcharon contra ellos. Entonces, obviamente, como consecuencia, los israelitas tuvieron temor. Entonces, por eso le dijeron a Samuel, por favor, no ceses de orar. No dejes de rogar por nosotros. ¿Y Samuel qué hizo? Él no dijo, ya, mire, tomen todas las armas, todas las espadas y las lanzas. No, Samuel se puso de rodillas ante Dios, porque sabía que quien iba a pelear con ellos era Dios, contra los filisteos era Dios. Es necesario que hoy día nosotros también no cesemos de clamar. Y esa es la razón por qué todos los días a las 10 de la noche nos hemos propuesto como iglesia a orar. Y yo les insto a todos los hermanos que se pongan de rodillas todos los días a las 10 de la noche o se sienten ahí, arrodíllense en su corazón, lean la porción que se les dice en la Biblia y todos oremos juntos por los pastores que se pide ahí, por las personas que se pide ahí, por la salvación de nuestros vecinos, por la protección a las iglesias y aún por las autoridades. Aún por las autoridades, ¿entiende? Por los médicos, por las enfermeras, para que Dios les cuide a ellos, ¿entiende? La mejor ayuda que nosotros como cristianos podemos hacer no es regalar dinero y todo eso, como muchos tarados a veces escriben, pero no, ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde están los pastores? Una oración vale 1.000.000 de veces más que un simple dinero o algo que pueda hacer. ¿Por qué? Porque estás clamando al dueño de la vida. Estás clamando al que tiene el control de todo, al que tiene la sartén por el mango. A él estamos clamando. Y eso fue lo que hizo Samuel. Samuel, un gran visionario, un gran líder. Él no se erigió como un estratega militar, sino él se erigió como un líder para interceder hacia Dios, porque él sabía que Dios tenía el control de todo. ¿Se da cuenta? Y eso ha sido así a través de la historia, obviamente. Entonces, ¿y qué pasó con eso? Cuando los israelitas empezaron a obedecer a las condiciones que Dios les exigía, cuando los israelitas empezaron a clamar, Samuel empezó a clamar por ellos y ellos también, ¿qué hizo Dios? Dios les concedió lo que ellos pidieron. Dios concedió lo que ellos esperaban que Dios les diese. ¿Entiende? Entonces dice el versículo, por ejemplo, 9, y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. ¿Das cuenta? ¿Cuándo oyó Dios? Cuando ellos hicieron los pasos anteriores que Dios les exigió. Quitaron los dioses ajenos, prepararon su corazón y decidieron servir solamente al Señor. Y cuando los enemigos vinieron, obviamente Dios ya estaba ahí listo para escucharles. Entonces dice, Dios les oyó.
Dios empezó a concederle, le respondió el Señor. Mira, yo voy a leer un salmo, Salmo capítulo 99, versículo 6, dice lo siguiente, Salmo 99, 6, ¿dónde estamos? Sí, aquí, Salmo 99, 6, dice así, entonces, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Entonces uno de ellos era obviamente Samuel. Entonces dice cuando Samuel clamó, versículo 10 dice ya, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día. Ahí está. Entonces Dios, ¿cómo les oyó? Primero Dios les empezó a responder y dijo Dios, ah, no se preocupen, yo voy a pelear por ellos. Imagínate hoy día, en este tiempo, nosotros tenemos tantos problemas, ya sea como creyentes. ¿A quién tenemos que clamar? Al Señor. Y el Señor va a tener que hacer algo. No porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno y porque Él mismo lo ha prometido. Acuérdate, todas las promesas que tiene en la Biblia, nosotros leyéramos. Dice que en la Biblia hay 365, no temas. 361 para cada día del año. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré como con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10 y 13, ¿no es lo que dice? Entonces, o clama a mí, yo te responderé. O pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿No es lo que dice el Señor Jesús? Entonces ahí está Jehová. Tronó aquel día. O sea, el Señor lanzó truenos contra los filisteos. O sea, Dios peleó contra ellos. Hoy día, cuando nosotros le clamamos, quien va a pelear por nosotros es el Señor. Y eso debemos tenerlo bien claro. Con eso no significa que podemos menospreciar a nuestras autoridades, la ayuda que ellos nos puedan dar. Está bien, Dios va a usar aún eso. Pero nosotros tenemos que entender primero, quien va a pelear por nosotros es el Señor, es Dios. Entonces Jehová los ayudó, dice. Entonces, versículo 12 ya dice, 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Belcar. Y tomó luego Samuel una piedra y puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí Dios nos ayudó. La pregunta es, ¿por qué los ayudó Dios? Ya sabemos la respuesta. Porque ellos se sometieron a las condiciones que Dios les empezó a exigir. ¿Da cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Acaso no es la misma exigencia también para nosotros? El hecho de que nosotros quitemos de nuestros corazones lo que nos estorba nuestra relación con Dios, los pecados que hay en nuestros corazones, y que preparemos nuestros corazones, meditando en su palabra, orando y todo eso, y hagamos la decisión de servirle solamente a Él. ¿Entiende? En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento, si bien es cierto, estamos siguiendo a Dios, seguimos con los servicios. Alguien dijo, Dios nunca va a estar en cuarentena, la palabra de Dios nunca va a estar presa. Satanás ha cerrado los templos, pero Dios ha abierto las puertas del mundo a través de las redes sociales, ¿o no? Porque Dios es poderoso, Dios tiene mucho más poder. El poder de Dios es infinito. Entonces, y Dios, como le oyó a los israelitas, también puede oírnos a nosotros. Y nosotros también, como ellos, podemos decir como Samuel, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Pero por qué Dios nos ha ayudado? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, Él es misericordioso. ¿Da cuenta? Entonces ya más adelante, para terminar, vemos que los israelitas obviamente confían fehacientemente en Dios, ¿no? Ya yo voy a leer algunos versículos acá. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, ¿ven? O sea, les habían colonizado. Desde Cron hasta Gat, Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Misma, y juzgaba a Israel en todos estos lugares.
Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces todo ese tiempo que Samuel fue el juez en Israel, Israel gozó de tranquilidad, gozó de paz. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque simplemente ellos hicieron la decisión o se sometieron a las condiciones que Dios les exigía. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Quitad los dioses ajenos, preparad vuestro corazón, servid solo a Jehová. Entonces eso, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente eso. ¿Ve? Y podemos concluir como Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Da cuenta? Y acuérdate, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Preparémonos para ese encuentro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que nosotros, igual que Israel, Señor, debemos someternos a las condiciones que tú exiges, Padre bendito. Y nosotros, Señor, queremos someternos a las condiciones que tú exiges, no porque esas condiciones, Señor, sean, Padre Celestial, eh, malas o no podamos cumplirlas, sino simplemente nos sometemos a esas condiciones porque eso es justo, Señor. Porque tú mereces ser obedecido, tú mereces nuestra atención, Señor, y te rogamos que tú puedas hacer algo especial, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú en esta noche tú nos ayudes a hacer la decisión de servirte solamente a ti. Obra con poder, Padre Celestial. Si hay alguno que no te conoce en esta noche, Padre Celestial, pueda hacer la decisión de aceptarte a ti como su Salvador personal. Bendice, Señor, a tus hijos e hijas que están escuchando este servicio. Y tu Padre Celestial, entra, Señor, con ellos en comunión. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de despedirme, no se olviden, ya en el Facebook de la iglesia hay un grupo para niños. Así que ahí van a ver videos para niños, lecciones y todo eso. O sea, pueden entrar ahí. Y Dios les bendiga mucho. Hasta el día jueves a las 8:30 de la noche.